suerte es un encadenamiento de sucesos considerados fortuitos o casuales. La buena suerte la pedimos, la buscamos, se la deseamos a los demás. Poseemos herraduras, patas de conejo, tréboles de 4 hojas, tocamos madera y hasta cruzamos los dedos. Pero hay veces, muy pocas veces, en la que te la encuentras y piensas que te ha llegado la oportunidad para cambiar tu vida. Quemando suerte es el título de la película del cineasta gran canario Luis Lodo, con el que estuvimos la pasada temporada, pero que por motivos de ajustes no pudimos emitir. Recuperamos esa entrevista en la que nos cuenta su experiencia y cómo es eso de realizar una película en Canarias. Y les dejo con Luis Lodo, guionista y director de Quemando Suerte. Y como la entrevista pertenece a la primera temporada, tendremos que pasar al formato 4/3. Cuando llegó a mí una cámara, estamos hablando del 90, un poco antes, había casi nadie tenía cámara doméstica. O sea, a lo mejor alguien tenía una Super 8, o había trabajado con alguna Super 8, pero tener una cámara doméstica, saber que podías grabar algo ahí sin tener que pasar por un laboratorio, sin tener que pasar por un revelado, y tenerlo sobre la marcha para verlo, ya eso era un aliciente increíble. Era como, podemos hacer películas directamente, o sea, de la cámara VHS Grundig que teníamos a Hollywood. Ese era el camino. Y la motivación era altísima por eso, porque veíamos las posibilidades que tenía, ¿sabes? No era, siempre tenía un poco una inquietud de contar historias. Y yo empecé antes, yo empecé haciendo cómic, luego seguí haciendo radio, y cuando conseguí una cámara empecé a hacer cine, pero un poco por inquietud, pero por ver las posibilidades que tenía una cosa, una herramienta tan potente, que yo creo que la imagen, yo he probado muchos tipos de arte en ese sentido, y la imagen sigue siendo, la imagen combinada con el sonido y el movimiento, yo creo que no lo tiene nada, ninguna otra cosa. Todas mis obras tienen intento, no son iguales, no hay dos que se parezcan demasiado, pero tienen un intento de sacar algo distinto a flote, o sea, de sacar una realidad que está oculta. O sea, no estoy hablando de ser enormemente críptico. O sea, a mí, por ejemplo, yo era una persona que tenía pues un poco de aversión a cosas como los cuchillos o cosas afiladas, tenía esa aversión, y entonces yo, un poco para quitarme ese miedo, creé unos cortos que fueron Los Malos Despertares. De cortos está un poco desfasado ya. Antes sí, había una época que estaba claro que había cortos, medios, mediometrajes y largometrajes, no había otra cosa. Pero ahora ha cambiado tanto el lenguaje del cine y el lenguaje audiovisual, que hay distintos tipos de cortos, y ya llega un punto que no son ni cortos. Por eso yo empecé trabajando unas historias que para mí son mini cortos, son de 1 minuto. Tengo cosas como que ahora se diría que es un sketch, que son de 30 segundos. Tengo ya cortos con una historia con principio, nudo y desenlace, que eso sí para mí es un corto. Entonces, en ese sentido, lo que se puede decir que tengo 50 o 60 piezas audiovisuales. Algunas son cortos, otras son mediometrajes, y uno recientemente terminado es un largometraje. Pero en ese sentido hago un poco la distinción, porque corto engloba algo que ya yo creo que está obsoleto.
La Academia Canaria de la Lengua presentó el primer diccionario básico de canarismos, con un fleje de imágenes e ilustraciones para que puedas alegar y no te quede guanajo. El 4 de junio, a las 20:30, en La Regenta, tendrá lugar un Opening Studios. 7 artistas de diferentes disciplinas comparten su trabajo en esta jornada de puertas abiertas. En los últimos años se ha producido un aumento de los festivales de cine en Canarias. Así surge la coordinadora de festivales de cine hecho en Canarias, FESICAN, cuyo propósito es abrir nuevos espacios al cine que se proyecta y se crea aquí, en las islas. Sin olvidarnos de festivales y concursos como San Rafael en Corto o Canarias Rueda, que permiten proyectar en pantalla grande los trabajos realizados por los cineastas canarios. Y empecé a hacer cortos por necesidad con infografía, porque si había que romper una ventana yo no tenía presupuesto para romperla, yo la rompía con infografía, con efecto especial. Y a partir de ahí empezó todo, hasta cosas como una metralleta, que no había para comprar una metralleta o para hacerla tan real, y lo hacíamos. Empezó y siguió con un helicóptero, siguió con ya incluso con infografía pura, ciudades enteras. A mí me gusta hablar más de cosas muy generales, cosas que a lo mejor preocupan al hombre desde hace mucho tiempo. Ahora preocupa el paro, preocupa la economía, preocupa la migración, y se hace mucho cine social en base a eso. A mí me preocupan cosas anteriores a eso. O sea, me preocupa la soledad, me preocupa el sacrificio de la gente, la capacidad de superación, me preocupa la amistad. Pero todo eso ha preocupado al hombre desde que es hombre prácticamente. Y entonces a mí me interesa más abordar ese asunto de esa manera, más general. Y dentro de ese abordamiento me encanta la ciencia ficción, es mi género favorito. Y la ciencia ficción, precisamente, al margen de lo que crea mucha gente que piensa que es efecto especial y acción y naves espaciales, eso es totalmente absurdo, eso no es así. Ciencia ficción es conocer al hombre o explicar al hombre como hombre, como entidad universal, como ser de esta galaxia, ser único, y explicar lo que tiene dentro y lo que puede llegar a tener. Te permite crear situaciones imposibles. O sea, te permite que de una persona dependa la vida de millones de personas, a lo mejor, y que ese dilema o ese problema le haga crecer o le haga sentir algo que a lo mejor no podría sentir nunca en una película normal, entre comillas, social, por ejemplo.